Y en esta mañana me siento inspirado por tu presencia en este lugar. Sé que Dios es el centro de la adoración, Dios es el Redentor, Dios es el Salvador, pero verte aquí físicamente, conociendo cuán difícil ha sido este tiempo que hemos vivido y ver tu esfuerzo, tu disciplina, tu compromiso y tu dedicación es de mucha inspiración para mí como pastor, que ahora regreso a Puerto Rico y puedo decirle a mi comunidad en el pueblo de Toabaja, sí se puede ser iglesia en medio de los procesos difíciles y sí se puede confiar en el Todopoderoso y en su providencia a pesar de las circunstancias que estamos atravesando. Así que gracias, iglesia, por el amor. Gracias, Castillo del Rey, La Fe, por abrirnos las puertas a mí y a mi amada familia para estar con ustedes. En la mañana de hoy vamos a predicar desde el Salmo 137. Particularmente voy a utilizar los versos del 1 al 9. Y le colocaremos como tema a esta predicación: adoración más allá de Babilonia. La adoración más allá de Babilonia. Utilicemos estos 9 versos como marco referencial para el desarrollo de nuestra reflexión en el día de hoy. Dice así el Salmo 137, del versículo 1 al verso 9. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces y las plantas que estaban cerca, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: canten algunos de los cánticos que ustedes cantaban en Sión. Sería ideal descubrir, decían ellos, si el Dios del edificio, el Dios de Jerusalén, también puede moverse aquí con ustedes en Babilonia. Ellos contestaron: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi talento quede anulado. Si de ti no me acordare, que mi lengua se pegue a mi paladar y no adore más. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ya debe haber notado del verso 4 al verso 6 que la palabra Dios no aparece, la palabra todopoderoso tampoco está presente. Es como si este pueblo que está cautivo sintiera la necesidad de adorar un lugar, pero no adorar al Dios que se mueve en ese lugar. Y esta es la parte central del sermón y la columna vertebral de la reflexión. ¿Cómo termina el Salmo 137? Con una oración un poco distanciada de la voluntad del Señor. Porque donde hay mucho dolor y donde hay mucho cansancio, donde hay mucho agotamiento, donde la aflicción, la dificultad golpea duro, si la definición que yo tengo de Dios se desfigura, mi oración cambia. Y este pueblo que se encuentra bajo dolor y bajo sufrimiento ha decidido orar en dirección opuesta a lo que Dios quiere que ellos oren. Dice así: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando ellos decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Y aquí viene el verso 9, uno de los versos más controversiales y difíciles de manejar, porque estas palabras son palabras que se desprenden del corazón de un pueblo que ha conocido de cerca al Dios que transforma nuestro pasado, organiza nuestro presente y planifica nuestro futuro. Dichoso, dicen ellos, el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Vamos a investigar en esta mañana
cuál es el problema, cuál es el origen del problema, de dónde germina este dolor y cómo Dios responde para poder sanar el corazón que está cansado y el corazón que está afligido. Padre, te pido en esta mañana, junto a mis hermanos y mis hermanas, hombres y mujeres de corazón piadoso, que tú prepares nuestra mente para poder recibir tu palabra de tal manera que tú seas un Dios que sirvas antes del culto, durante el culto y después del culto. Ayúdanos para escuchar tu palabra y practicarla cuando salgamos del recinto que le llamamos el templo, el centro de reunión. Te agradezco mucho que nos permites orar a ti y te pido que ilumines nuestra mente y corazón, todo eso para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Luego de trabajar como pastor durante 10 años, es muy poco tiempo versus 2 décadas, 3 décadas y hasta 4 décadas de algunos ministerios y pastores que han hecho el trabajo que estoy haciendo antes de mí. Pero con esos 10 años de pastorado ha sido más que suficiente para que emerja en mi corazón una importante preocupación y el Espíritu Santo de Dios me mueva hacia un lugar que hoy le llamo la sanidad integral en el ministerio pastoral y la lectura de la Biblia en clave de ética. ¿Hacia dónde se orienta la lectura de la Biblia en clave ética? Es a preparar y capacitar a la gente para vivir en una comunión permanente con el Dios que está adorando dentro del templo. Lo que yo estoy persiguiendo como pastor y estudiante es ayudar a mis hermanos para que el Dios que adoran dentro del edificio funcione antes del culto, durante el culto y después del culto. Así que la lectura de la Biblia en clave ética lo que hace es desmantelar mitos, leyendas y fábulas que habitualmente nosotros construimos en nuestra mente de quién es Dios y cómo Él funciona. ¿Por qué razón es importante la lectura en clave ética? Porque cuando yo leo el Salmo 137, detecto con inmediatez que el Salmo 137 no es un salmo de victoria, no es un salmo de celebración, no es un salmo de júbilo, tampoco es un salmo de excitación. Este es un salmo de dolor, es un salmo de preocupación, es un salmo donde los primeros versos mueven, corren el velo de la herida y la gente puede percibir, uno, que quien está hablando en el Salmo 137 es alguien que tiene una relación con el Todopoderoso. Este salmo no fue escrito por un neófito y este salmo no fue escrito por un inconverso. Esto no es un recién convertido. Este no es una persona que lleva 5 días en el evangelio. Este salmo está escrito por una comunidad que tiene una larga trayectoria histórica con el Dios Todopoderoso. La pregunta es, ¿por qué un pueblo que anda de la mano del Todopoderoso habla de la manera en que este pueblo? Una idea, y es que cuando falta memoria y cuando nosotros nos desconectamos de la realidad de nuestro mundo inmediato, lo que nos queda por opción es vivir en un mundo ideal, donde la gente puede llegar a pensar, voy el domingo a la iglesia para encontrarme con el Señor. Y ellos asumen con eso que cuando termine el culto, Dios se va a quedar trancadito dentro del templo, le vamos a apagar las luces y Él va a permanecer aquí en el altar esperando a que tú vengas el próximo domingo para volver a bendecirte.
si eso es lo que tú y yo creemos que sucede en la Escritura, estamos en problemas, porque el culto es un ambiente regulado y controlado, pero por muy poco tiempo. Si el culto dura 1 hora, son 60 minutos. Si el culto dura 2 horas, son 120 minutos. Si el culto dura 3 horas, son 180 minutos de adoración. La pregunta es, ¿y qué hago después cuando termine el culto? Porque si mi concepto de Dios es que Dios me toca en el culto, me habla en el culto, me fortalece en el culto, me conduce en el culto, alivia mi carga en el culto, pues cuando acabe el culto yo estoy en problemas. Porque tengo que esperar otra vez el domingo a llegar para volver a encontrarme con el Todopoderoso y que se repita de forma automática, que canten 3 rápidas, 2 lentas, que oren por mí y luego entonces yo salgo a la batalla. Yo quiero darte una buena noticia. Ese no es el modelo que Dios reveló de comunión permanente contigo. Para Dios es tan importante que tú vivas en comunión permanente con Él, que Él decidió anunciar con tiempo que el edificio donde la gente se congrega no es la iglesia, es el edificio. Y que la iglesia es la gente que se congrega dentro del edificio, que eres tú. Las implicaciones son otras, porque eso significa entonces que cuando termine este culto, Dios va contigo a tu casa. Cuando termine este culto, Dios va contigo al trabajo. Cuando termine este culto, Dios va con tus hijos a la escuela. Porque ahora el edificio, que es el centro de reunión, ha sido sustituido por otro lugar. Y entonces, si Dios no se queda aquí en el edificio, ¿hacia dónde fue el Señor? Él lo resolvió diciendo: por cuanto el edificio es cemento, acero, cablería, y el edificio no es la iglesia, y yo quiero estar contigo, yo quiero guiarte, yo quiero fortalecerte, yo quiero hablar contigo, entonces del edificio vamos a pasar a tu vida, y ahora tú vas a ser el templo de mi Espíritu Santo. ¿Vio cómo cambió las implicaciones? Pues entonces Dios lo que me está diciendo en esta mañana es que cuando termine esta reunión, todos los desafíos que yo voy a atender en mi vida, Dios estará presente para suplir las herramientas que yo necesito para el manejo de la vida. Eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque esta pandemia llegó sin aviso. Y hay eventos en la vida parecidos a la pandemia que no se comunican previamente para llegar a mi vida. Y esto es bien importante. Antes de la pandemia, cuando no teníamos restricciones ni impedimentos, era mucho más fácil ser leal y fiel que en medio de la pandemia. Porque la pandemia y la necesidad detrás de la pandemia, como llegó sin aviso, no nos escribió un correo electrónico, no nos avisó a tiempo que venía de camino. Al llegar de forma súbita, cambió nuestras agendas, cambió nuestros planes, cambió la organización en nuestras casas. Mamá tuvo que convertirse en mamá y directora de escuela. Las habitaciones se convirtieron en habitaciones y salones de clase. Los niños pasaron de forma regulada. Se cambiaron las vacaciones. Se cambió todo lo que había planificado y todo eso llegó sin aviso. Pero es importante que pongas aquí en tu mente y en tu corazón que esto no tomó por sorpresa al Todopoderoso, me tomó por sorpresa a mí. Porque el Todopoderoso, que no es ajeno al conocimiento de todo lo que le sucede a la criatura, tiene unas facultades que yo no poseo. Él es el creador, yo soy la criatura. Él es el hacedor, yo soy la hechura. Él es el redentor, yo soy el redimido. Él es quien perdona, yo soy el perdonado. Él es quien señala, yo soy el señalado. Él es quien encuentra, yo soy el que me pierdo. Él es quien sana, yo soy el curado. Y ese rol no va a cambiar. Por tanto y por cuanto Dios es soberano, sempiterno,
Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, lo que queda es el rol que compete a mi desempeño. ¿Quién yo soy delante del Señor? Yo soy circunstancial, reemplazable y limitado. No es autoestima baja, es que yo soy el barro y Él es el alfarero. ¿Qué tenemos delante de nosotros? Lo que se desprende del Salmo 137 es que el pueblo de Dios se encuentra cautivo en tierra que no es Jerusalén. Ese cautiverio llegó como una pandemia de repente, sin aviso, y ahora el pueblo que le sirve al Dios que libera se encuentra viviendo sin libertad. El pueblo que adora al Dios de la presencia no restringida, ahora su vida está restringida en tierra que no es Jerusalén. Pero como nadie les avisó, y la prueba y la dificultad y la adversidad llegó de repente, trastornó el ambiente controlado y el ambiente regulado. La pregunta es importante en el Salmo 137. El Dios que adoramos en Jerusalén y el Dios que adoramos dentro del templo, ¿funciona fuera del templo cuando no estemos en Jerusalén? Todo depende de la contestación. Porque depende de la definición que yo tenga de Dios y de la memoria, del recuerdo, de entender de dónde vengo, reconocer dónde me encuentro e identificar correctamente hacia dónde me dirijo. ¿Quién es el pueblo que está hablando en el Salmo 137? Es el mismo pueblo de Éxodo capítulo número 3. Y es importante que entiendas cómo fue que Dios escogió a este pueblo que se está lamentando en el Salmo 137. La gente cuando piensa en Israel, piensa en nación, piensa en edificios, en carreteras, piensa en gente bendecida. Yo necesito que entienda con precisión que cuando Dios vio al pueblo de Israel, cuando Dios identificó a Israel para utilizarlo como pueblo, no era una nación. Porque no fue que Dios se levantó un día y dijo: necesito un pueblo sagrado, un pueblo santo. Y fue una colonia de 500. O se encontró con un pueblo de 3,000 personas. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, era desconocido, para mucha gente insignificante, para otros era pequeño, débil, frágil, vulnerable y sin capacidades. Pero claro, el Dios Todopoderoso lo que está intentando hacer es anunciar a los poderosos que Él es un Dios que tiene el poder de transformar el pasado, organizar el presente y planificar el futuro. Escoge lo débil y lo menospreciado y lo utiliza como un marco referente para decirle a la gente que yo soy un Dios que cambio vida y transformo seres humanos. Ese es el Dios al cual tú estás adorando. En el Éxodo 3 dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de aquella tierra de angustia a una tierra que es fecunda, una tierra fértil donde fluye leche y miel. La pregunta es: ¿ese pueblo que rescataron en Egipto tenía un templo donde adorar? No, ellos no tienen un don de adorar. Ese pueblo que rescataron en Egipto, ¿tenían un culto, un cómo adorar? No, ellos no cantaban 3 rápidas y 2 lentas, porque ellos no tenían banda, ellos no tenían un equipo de adoración. Entonces, ese pueblo que rescataron en Egipto, ¿tenían una idea concreta y una teología sistemática de quién era Dios? No, ellos no tenían tampoco una teología sistemática. Entonces esto no cuadra con nuestros presupuestos personales, porque a mí me dijeron que donde hay 2 o más congregados en su nombre, ahí está el Señor. Pero ¿y qué pasa si hay uno congregado? Entonces la gente dice: Dios no puede estar.
Porque si hay uno congregado, hace faltan 2 o 3 congregados para que Dios esté. La Biblia demuestra algo diferente. Porque por tanto y por cuanto Dios no es mío, y por tanto y por cuanto yo no puedo determinar dónde Él se mueve o no se mueve, el que Dios te hable no depende de yo si quiero o no quiero, depende de que Dios lo ha determinado. Y si yo no permito que use mi vida para hablar a tu vida y edificarte, Dios me pone a un lado y utiliza a otra persona para que tu vida sea edificada. Dios le está diciendo al pueblo, un día, tú no tenías un don de adorar, no tenías un cómo adorar y no tenías claramente a quién adorabas. Pero yo te escogí en fragilidad, te escogí vulnerable, te escogí cuando no tenías nada y te hice pueblo. Pues ahora ese pueblo está cautivo y ese pueblo se encuentra sumido en dolor. ¿Cuál es el dolor del pueblo de Israel? Que ya no estamos en Jerusalén, que ya no tenemos el templo donde adorar y ahora hemos perdido nuestro talento porque el Dios que adoramos en Jerusalén parece que no funciona en Babilonia. ¿Alguien entiende lo que yo acabo de decir en esta mañana? ¿Por qué? Porque la pandemia solamente es un atisbo de todas las cosas que pueden suceder en el futuro. No quiero que crea que esta es la última pandemia o la pandemia de las pandemias. Este es un evento que ya hemos atravesado en otras ocasiones, pero también este puede ser el atisbo y el anuncio de un futuro lleno de serias preocupaciones. Porque yo no tengo control de las bacterias, ni tengo control de cómo se mueve la gente. Hay gente que es responsable y hay gente que es irresponsable. Lo que yo sé es que Dios me está anunciando en medio de este dolor que lo que yo estoy haciendo aquí dentro del culto funciona en la parte de afuera cuando yo salga de este lugar. Que lo que hacemos aquí es reunirnos como hermanos y afirmar lo que Dios es y reconocer lo que Dios hace. Pero la pregunta es, lo que yo estoy cantando aquí, ¿yo lo puedo cantar afuera? La contestación es sí, pero depende de la definición y de la memoria que tengas de lo que es Dios y quién tú eres delante del Señor. Porque ahora el pueblo se encuentra en Babilonia y en el verso 1 dice lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y adorábamos 24/7 cantando y dando gritos de júbilo. Y también había un hermano que tocaba el shofar en medio de las canciones. ¿Eso es lo que dice el texto? No, eso no es lo que dice. Lo que dice es, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos ¿de quién? No de Dios. Esto es importante. El texto orienta y apunta en una dirección un poco peligrosa, porque ellos están diciendo, nos sacaron de Jerusalén, la tierra donde fluye leche y miel, estamos ahora en una tierra que no es Jerusalén y sentimos que Dios no está presente con nosotros. Así que nos sentamos en los ríos, junto a los ríos llorábamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otro lugar, recordándonos de el lugar, porque estamos lejos del lugar. En síntesis, el pueblo de Israel pensaba, si yo no adoro dentro del edificio, Dios no va a escuchar mi voz. Y si yo no adoro caminando por Jerusalén, Dios no va a escuchar mi voz. Por tanto y por cuanto para mí el lugar donde adoro y el cómo adoro son tan importantes que pueden sustituir al Dios que estoy adorando. ¿Alguien entiende lo que yo acabo de decir en esta mañana? No son mis palabras, son las palabras del pueblo de Egipto que fue sanado y liberado y ahora se encuentra cautivo. Y como cambió la agenda, ahora no puedes hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres, con quien tú quieres. Puede nuestro corazón ser invadido por resentimiento y amargura si Dios no es quien sana nuestras dolencias. ¿Cómo responde el pueblo que adoraba ahora que se encuentra fuera de Jerusalén? Sobre los sauces, en medio de las plantas, colgamos nuestras arpas. Eso significa que nuestro talento en la pandemia quizás quedó inhabilitado. Y los que nos habían llevado cautivo, que es la gente que tenemos que evangelizar,
Y ahí entran los gnósticos, agnósticos, ateos, la gente que tiene filosofías narcisistas. Ahí entra toda la gente que cree un montón de cosas que necesita ser evangelizada por tu vida en medio de esta pandemia. Aquella gente que nos llevó cautiva nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciéndonos: canten algunos cánticos de los que cantan en Sión. Lo que ellos están diciendo es que la gente que nos llevó cautiva nos estaba haciendo una pregunta: queremos saber si el Dios del edificio sirve fuera del edificio. Mire el que está a la izquierda y a la derecha y dígale: sirve, sirve. ¿Y por qué tiene que decirlo con ánimo? Porque a menos que ese Dios nos sirva, usted no estuviera aquí en esta mañana. Hay muchos lugares donde estar en esta mañana. Y con todas las preocupaciones, ser mamá, ser tía, ser abuela, ser esposo, ser esposa, el trabajo y las preocupaciones. Más llego a la iglesia, hay sanitización en la parte de afuera, sanitización en la parte de adentro. Salimos en turno, las sillas están reguladas. Cualquier persona dice: no tengo ganas de congregarme. Pero tú sabes qué fue lo que te levantó en esta mañana. En esta mañana no te levantó que no tenías otra cosa que hacer. Es que aquí adentro, detrás del dolor, tú sabes que conviene estar en la casa del Señor. Y si tú estás aquí en esta mañana, tú eres un milagro creativo del Todopoderoso. Dígale que está a su lado: todo eso piensa Dios de ti. Yo no tengo la vara de Moisés que se convierte en serpiente, pero tú eres un milagro. Si estás aquí en esta mañana, tú eres un milagro. Porque lo que te trajo aquí a este lugar no es que no tengo para dónde ir. Tú tienes muchos lugares a dónde ir, pero tú sabías en esta mañana que es conveniente estar en el lugar. Estar en el lugar. Cansada, cansado, agotado, con preocupaciones, puertas cerradas, planes que se cambiaron, agendas que fueron volteadas, necesidades importantes, cosas que tenías planificadas para esta fecha que no puedes desarrollarlas. Y en este momento el pueblo que está cautivo dice: no solamente estamos llorando junto a los ríos de Babilonia, es que cogimos el talento y lo colocamos a un lado y no podemos desempeñarnos correctamente porque ha cambiado el panorama y ya el culto no es un culto regulado. Y como no estamos en Jerusalén y no estamos en la ciudad y no lo estamos haciendo como lo hicimos siempre y no estamos adorando como siempre estábamos acostumbrados, ahora no sé cómo desempeñarme. Del verso 4 al verso 6 se encienden las alarmas de preocupación. Porque ahora, en vez de apuntar hacia el Todopoderoso, este pueblo apunta hacia la ciudad sagrada. Y mire lo que sucede del verso 4 al verso 6. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra extraña? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi talento quede anulado. Si de ti no me acordare, Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar y que yo no adore, si no estoy en el lugar donde yo quiero. Y si no enalteciere, si yo no adoro, si yo no rindo pleitesía, alabanza y adoración a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. En castellano simple: amo tanto el edificio y la estructura, y amo tanto el método y el sistema y el protocolo que utilizo para adorar, que todo eso es la causa de mi gozo, está diciendo este pueblo. Esto es bien importante. Está a 2 pasos de la idolatría, a 2 pasos de pensar que el edificio y todo lo que hemos logrado es el producto o es un indicador de que Dios está presente o no está presente. Yo doy gracias al Señor que esta iglesia ha sido un marco referencial para mi vida, la vida de mi esposa y la vida de nuestra iglesia. Porque en el 2004, cuando yo llegué aquí a Monterrey y llegué por primera vez a esta congregación, a este templo, yo quedé fascinado. Todas las paredes estaban vacías. Era básicamente como un almacén con paredes vacías. Era todo metal. No estaba la losa en el piso y la plataforma era una plataforma pequeña y habían unas bocinas y las sillas eran plásticas. Pero ese día adoramos al Señor
cantamos al Todopoderoso y yo percibía en mi infantil conocimiento y mi endeble interpretación, decía, algo especial hay aquí en este lugar. Y de momento comienzan a crecer, se comienza a expandir la visión. Cambiamos de las sillas plásticas a la Comfort Stream Lumbar GT. El aire acondicionado, módulos, se expanden los programas, cambia la tecnología, se expande la plataforma. ¿Qué es lo que no debe suceder? Que no tengamos memoria de que un día adorábamos sin tener todo esto. Pues significa que ahora que lo tenemos, todo esto no puede sustituir la presencia del Dios que nos ha traído hasta aquí. ¿Cómo se hace eso? Con los ojos en el cielo y los pies sobre la tierra. Yo creo que uno de los compositores de este salmo dijo, voy a hacer una canción que se va a llamar Bendita seas, Jerusalén. Algo así como alabado sea tu nombre, Jerusalén. Tú vives para siempre, Jerusalén. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, de momento, uno de ellos, o algunos, dijeron, vamos a hacer una oración. ¿Qué se supone que salga de la boca de una persona que tiene tanto dolor como la gente del Salmo 137? Porque a lo mejor alguien abre la boca y dice, he notado que igual que Job, cuando leemos el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 42, encontramos al Job perfecto, competente, completo y el hermano que todos queremos ser. Porque comienza el capítulo 1 y el capítulo 2, a Job le quitaron todo, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre glorificado. Y de momento termina en el 42 diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si usted se queda con Job, capítulo 1, capítulo 2 y 42, usted tiene el hermano perfecto. Pero ¿con qué frecuencia tú has leído Job capítulo 3 al 41? Porque en el capítulo 3, Job abrió la boca y cuando abrió la boca lo primero que le salió de los labios es maldecir el día en que nació. Eso está en la escritura. O sea, parece que el gozo, ¿verdad? Tiene sus regulaciones porque son seres humanos los que están adorando al Dios Todopoderoso. Y cuando Job abre la boca en el capítulo número 3, dice un maestro que tenía extraordinario que le salió una nevera de casa, una bota militar, le salió un carro sin gomas, le salió un camión sin ruedas. Cuando Job abrió la boca, le dijo al Señor, yo estoy molesto, yo estoy irritado, yo tengo mucho dolor, yo quiero que tú desciendas y me des una explicación, yo quiero que tú bajes y me expliques. Claro, todo eso pasa en nuestro interior, porque en la parte de afuera, nosotros cuando llegamos a la iglesia que alguien nos pregunta, ¿cómo estás en el día de hoy? Y nosotros le decimos, estoy que corto. Pero yo quiero que sean honestos. ¿Cuántos de ustedes han llegado también a la iglesia y cuando les han preguntado cómo están, ya no dicen estoy que corto, dicen estoy cortado? Estoy cansado, estoy agotado, necesito un abrazo. En este momento el pueblo de Israel va a abrir la boca y dice lo siguiente, oh Jehová, recuérdate más adelante, después de esta pandemia, que el murciélago que empezó esto y la gente que propagaron esto, que los hermanos orientales, que la gente que está detrás de todo esto, y ahí entran los Illuminati y entra el chip, el 666, las conspiraciones, llévatelos a todos contigo para la gloria de tu nombre. Y si tú no te los llevas, te los enviamos nosotros en sacrificio y olor grato. Y ahí comenzamos con el resentimiento. No me gusta lo que está pasando, a mí tampoco me gusta, y si dependiera de ti y de mí, esto se acaba en el día de mañana. Pero como nosotros no tenemos control sobre la naturaleza, porque nosotros somos criaturas, no creadores, tenemos que atravesar este proceso de dolor, el pasillo estrecho, el camino angosto, apoyándonos unos a los otros, y los fuertes levantando a los débiles, y los que estamos de pie ayudando a los que están de rodillas. Yo te pido, Señor, que recuerdes a los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando ellos decían arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste.
Y aquí viene el verso controversial, el verso más difícil de poder manejar. Dichoso el que tomare y estrellare a tus miembros más indefensos, a los más vulnerables, a tus niños contra la peña. Mire qué tipo de oración puede emerger del dolor cuando el dolor no es atendido por el Espíritu Santo de Dios. Mire todo lo que puede ocurrir en mente y en corazón cuando esa vida está agotada y agobiada y cree que Dios ya no es el Señor porque la circunstancia ha cambiado a nuestro alrededor. Yo no voy a desentenderme. Cuando estamos atravesando por un momento de dolor, es frustrante y es agotador, es irritante, no es sencillo, no es tan fácil como lo estoy explicando, pero tampoco es inalcanzable si Dios está presente. El proveedor de todas las herramientas que tú necesitas no es Jerusalén, es el Dios que se mueve en Jerusalén. El proveedor de tu sanidad no es el edificio, es el Dios que se mueve dentro del edificio. Dios va a servir para antes del culto, durante el culto y después del culto. Cuando salgamos de este lugar, se apagan las luces, se apaga el aire acondicionado. ¿Y qué hace el Señor? Dios va contigo a tu casa, va con tus hijos, va contigo al trabajo y va a permanecer contigo porque tú le dijiste a Él: el ángel de Jehová que acampe alrededor de mi vida y provea mi necesidad. Pastor, ¿y qué hago con todas las imágenes que estoy viendo en Facebook cuando abro Instagram? Y me cuesta un trabajo pintar mi casita y de momento veo a Cristiano Ronaldo, cintura 24, piernas 16, brazos 18, perfil griego, mirada de Adonis. ¿Qué hago con todas las influencers? Yo le tengo miedo a esa palabra. Las influencers. Que salen estas mujeres así bellas, esbeltas, la piel sedosa, un cabello hermosísimo. Y cuando yo me miro al espejo veo un gran futuro, pero mucho trabajo. Lo mismo pasa con los jóvenes. La presión en la universidad, el te tienes que parecer a alguien. Si no tienes esta casa, si no tienes este auto, la ropa que vistes, ¿dice Made in China o dice Made in Italia? De momento te miras así, de momento dices de lejos me veo bien, pero de cerca no hay nada Dolce Gabbana, Gucci, Prada, Cavalli, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Salvatore Ferragamo. No hay ningún problema con esas marcas. Es que probablemente no tengo el presupuesto para poder hacerlo. Ese es el problema. Entonces empieza toda esta enfermedad emocional, donde inclusive dejamos de dar gracias por lo que hemos alcanzado para comenzar a orar por aquello que todavía no tenemos. El Señor nos dice en esta mañana: yo soy un Dios que tengo el poder de prosperar tu vida a dimensiones inimaginables para ti. El Señor nos dice en esta mañana: yo soy el Dios que tengo la llave, que abro puertas que están cerradas y cierro puertas que están abiertas. El Señor te dice en esta mañana: nunca será un problema prosperar tu vida. Puedes prosperarte, Dios, de la noche a la mañana. Las marcas, Dios no tiene problema con eso, ni tampoco el automóvil, ni tampoco la casa. Puedes comprarte 2 helicópteros, cómpralos. Puedes comprarte 3 jets privados, compra las 3 jets privadas. Pero por favor, que nada de eso que yo te provea ocupe mi lugar en tu vida, dice el Señor. Porque estoy seguro que Dios va a levantar y va a expandir en medio de este proceso el conocimiento, la parte intelectual. Los empresarios comienzan a emprender, comienzan a expandirse. Dios comienza a llevarlos a diferentes lugares. Las mujeres empiezan a emprender. Pero si al final Jerusalén va a ocupar el lugar del Todopoderoso, y si Sión va a ser el preferente lugar de tu alegría, no vas a poder cantar en Babilonia. No vas a poder cantar antes del culto ni después del culto. Te acostumbrarás a cantar en el culto. Pastor, y entonces, ¿qué puedo hacer? Porque entendí el mensaje. Ahora Dios
te va a mover a Romanos capítulo 8 del verso 35 al 39 y te va a decir a ti, mamá, papá, te va a decir a ti, tía, tío, abuela, abuelo, jovencita, jovencito, que es posible que Dios sea Dios en medio de este proceso de dificultad. Y que si tú no puedes cantar en medio de este proceso de dolor, no es porque no puedas, es que en tu humanidad es imposible. Dios tiene que aparecer para ayudarte a cantar. Pero ¿qué vamos a hacer en este momento? Paso número 1. Tú vas a volver a recuperar el arpa que está en los sauces. Tú vas a volver a extender donde tú dejaste tu arpa. Tú te vas a mover a ese lugar y tú vas a volver otra vez a tomar tu arpa y vas a decirle al Señor: este es mi talento y yo quiero desempeñar mi talento para la gloria de tu nombre. No me digan esta mañana: no, yo no voy a buscar el arpa, vaya usted y busque la suya y traiga la mía. No va a pasar así. Tú vas a moverte a ese lugar por la fortaleza del Espíritu Santo. Y tú vas a decirle a los babilónicos y a los que son los cautivadores y los agresores de que el Dios de dentro del edificio funciona también fuera del edificio. Mire que está a su lado, izquierda, derecha, y dígale: busca el arpa. Dígale: busque el arpa. Vamos a buscar el arpa. Y ahora que tienes el arpa, la vamos a afinar, cuerda a cuerda. Y cuando empieces a tocar el arpa, la vas a tocar desde Romanos capítulo 8, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Monterrey, y estoy seguro, Castillo del Rey La Fe, y estoy seguro, mamá, y estoy seguro, papá, y estoy seguro, hombre y mujer de corazón piadoso. Hey, cansado, escúchame en esta mañana. Estoy seguro, tú agotado, afligido, angustiado, con ganas de rendirte. Yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que sirve dentro del templo y sirve fuera del templo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de regresar a la tierra que fluye leche y miel, vamos a agarrar esa arpa ahí junto a los ríos de Babilonia. Y mientras estás llorando, le vas a decir: ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. En Babilonia, ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. ¿A quién le hablamos? Tú que estás sentado en medio de serafines, Jesús. Tú que eres, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria. Oh Señor, Señor, tú que estás en el trono, tú que estás en el trono,
de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida, Señor. Ven a este lugar. Desciende mi vida, desciende. Ven a este lugar. Sana mi mente y mi corazón para ti. Ven a este lugar. Ven a este lugar, ven a este lugar. Llena hoy mi vida. Llena hoy mi vida. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Fortalece mi vida, mi familia. Fortalece mi casa, mi ciudad. Fortalece mi mente, mi corazón. Fortalece mi interior. Tú transformas mi pasado, organizas mi presente, planificas mi futuro. Tú eres mi Señor. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Señor. Sé que hay distanciamiento y vamos a seguir unos protocolos que son parte del proceso sanitizador. Pero puede ser ahí que de puñito a puñito quizás podamos ver a alguien cerca, hacia la izquierda y a la derecha. Y cuando mire a esa persona le puede decir: ya tengo mi arpa, voy a cantar. Ya tengo mi arpa, voy a adorar. Y el próximo domingo, ¿sabes para dónde voy? Voy para la iglesia. Y el otro domingo para la iglesia. Y el próximo domingo para la iglesia. Y cuando llegue con fuerzas, voy a cantar con todas mis fuerzas. Pero cuando llegue cansado, cuando llegue agotado, le voy a decir al Señor: tú que estás sentado en el trono alto y sublime, sea toda gloria, sea toda gloria al que está sentado en el trono alto y sublime. Sea toda la gloria, sea toda la gloria, Señor, al que está sentado en el trono alto y sublime. Sea toda la gloria, sea toda la gloria, toda, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono, sea toda la gloria. Al que está sentado en el trono, sea toda gloria. Sea toda al que está sentado en el trono, sea la gloria. Al que está sentado en el trono alto y sublime, sea toda gloria, sea toda gloria. Al que está sentado en el trono alto y sublime, sea toda gloria, toda gloria, toda gloria, sea toda gloria, toda gloria. Al que está sentado en el trono que rompe las cadenas en esta mañana, sea todo. Al
que está sentado en el trono, que quebranta el yugo, que libera el corazón. Aleluya. Al que está sentado en el trono alto y sublime, que rompe las cadenas. Las tinieblas tienen que salir. 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 Al que está sentado en el trono alto y sublime, sea toda gloria, sea toda gloria en este lugar.